Vamos a resolver estos problemas de trigonometría. Empezamos por la primera situación que nos dice que una escalera de 2 metros está apoyada en la pared y forma un ángulo de 32 grados con ella, con la pared. ¿A qué distancia está su base de la pared, la base de la escalera? Vamos a dibujar primero la situación. Tenemos la pared, tenemos el suelo y tenemos la escalera. La escalera mide 2 metros. El ángulo con la pared es de 32 grados. Y nos está pidiendo la distancia de la base de la escalera a la pared. Es decir, nos piden esta distancia. Y entonces sabemos que el seno de 32 grados igual cateto opuesto entre hipotenusa. Luego la A, el cateto opuesto, medirá 2 metros por el seno de 32 grados. Vale, y esto da 1,06 metros. Es la distancia que hay de la base a la pared. Vamos con la segunda situación. Que dice: el cable de una tirolina mide 40 metros. Si la diferencia de altura entre los extremos de la tirolina es de 10 metros, ¿qué ángulo forma la tirolina con la horizontal? Entonces tenemos aquí la tirolina de 40 metros, ¿vale? Con una caída de 10. Si esta es la horizontal, entonces el desnivel de la tirolina de 40 metros, el desnivel, es decir, la diferencia de altura entre los extremos es de 10 metros. Y está preguntando, ¿qué ángulo forma la tirolina con la horizontal? Vale. En este caso tenemos de nuevo seno de alfa es igual a 10 metros partido 40 metros, un cuarto, lo que es igual 0,25. Luego el ángulo será igual al arcoseno de 0,25. Pues lo calculamos y eso da 14 grados, 28 minutos, 39 segundos. Ese es el ángulo que forma la tirolina con la horizontal. Vamos con el tercer caso. El tercer caso nos dice: a cada lado de la parte alta de una antena sale un cable que llega hasta el suelo. El de la izquierda mide 30 metros y el de la derecha 40 metros. Si ambos cables forman un ángulo de 50 grados, ¿cuánto mide la antena? Vamos a dibujar la antena de forma esquemática como una línea vertical. Vamos a dibujar el suelo. Y nos dice que el de la izquierda, el cable que sale de la parte alta, mide 30 metros. Mide 30 metros. Y el de la derecha mide 40 metros. Lo dibujo un poco más largo. Y ahora te dice 30 metros, 40 metros. Ambos cables forman un ángulo de 50 grados. Estos son
50 grados. ¿Cuánto mide la antena? Es decir, te está preguntando H. Bueno, para calcular H necesito alguno de estos ángulos. ¿Vale? Porque tengo la hipotenusa de 40 o hipotenusa de 30, necesito alguno de los ángulos. Entonces, lo primero, como tengo dos lados y el ángulo que está en medio, voy a usar el teorema del coseno para averiguar cuánto mide el lado de la base. Y cuando tenga el lado de la base, podré sacar uno de los ángulos con el teorema del seno o del coseno. Voy a calcular primero cuánto mide la base. La base le voy a llamar A. Entonces el teorema del coseno me dice que A cuadrado es igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 50. Bueno, vamos a ver lo que da eso. Esto da 30 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 30 por 40 por el coseno de 50 grados por 30 por 40 por el coseno de 50 grados. 957. Con este número, ya digo que apuntarlo nos da un poco igual porque lo que tenemos que hacer es mantenerlo en la calculadora. Bien, lo que nos interesa es A, es decir, hacer la raíz de ese número. Eso sale 30,94. 30,94 metros. Ese sería el lado A. Vale. Bueno, una vez que tenemos el lado A, que ya sabemos lo que mide, puedo usar el teorema del seno para averiguar, por ejemplo, voy a averiguar este ángulo. Y con este ángulo ya podré calcular, como sé que mide 40, en este triángulo rectángulo ya puedo calcular H. Vamos a calcular alfa. El teorema del seno me dice alfa, 30 metros partido por el seno de alfa es igual a, que ya lo conozco, que lo meto en la memoria, dividido entre el seno de 50. ¿Vale? 30 metros entre el seno de alfa igual a entre el seno de 50. De donde seno de alfa es igual a 30 por el seno de 50 dividido entre A, que lo tengo en la memoria, ¿vale? Voy a poner A, que es 30,94, pero lo tengo en la memoria. Este número me da esto me da 0,7427, etcétera. Lo voy a dejar en la memoria y entonces alfa. Bueno, a ver, ni siquiera tengo que calcular alfa. Fijaros que al tener el seno de alfa es h partido 40. ¿Vale? O sea, seno de alfa, fijaros que ni siquiera necesito alfa. Seno de alfa igual a h partido 40. De donde h es igual a 40 metros por el seno de alfa, que este número que tengo en la pantalla todavía de la calculadora, es decir, que multiplicando ese número por 40, ¿vale? Ya me da directamente la altura. Entonces tengo
40 por el seno de alfa, eso me da 29,71 metros. ¿Vale? Eso sería la altura de la antena. Bien, vamos con la siguiente situación. Vale. Dice: una calle recta de 260 metros une el ayuntamiento de mi pueblo con la iglesia, que a su vez está conectada con el teatro municipal por un paseo recto de 190 metros. Y por último podemos ir del teatro al ayuntamiento por una avenida recta de 310 metros. ¿Cuál es el área que encierran estas tres vías? Bueno, aquí lo que tenemos es un triángulo que forma el ayuntamiento, la iglesia y el teatro. ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer un dibujo. Yo puedo tener, por ejemplo, esta es la línea, 260 metros. 260 metros, por ejemplo, yo puedo elegir la que quiera, 160 metros, que une el ayuntamiento con la iglesia. Vale. La iglesia está conectada con el teatro por un paseo recto de 190 metros. ¿Vale? Pero es que luego desde el teatro, yo puedo poner el teatro aquí arriba, pero es que desde el teatro al ayuntamiento son 310, es la más larga. O sea que si estos son 190 metros, luego vamos a tener una de 310. Vamos, eso es el teatro. 190 metros. Y luego del ayuntamiento, del teatro al ayuntamiento, 310, que es la más larga de todas. Vale, este sería el plano, ¿vale?, que tengo. Y te está preguntando, ¿cuál es el área que encierra estas tres vías? Bueno, recordamos que el área de un triángulo es igual base por altura partido 2. La base, pues bueno, 260. La altura la tengo que calcular. ¿Vale? La altura la tengo que calcular. Si este lado de 190 metros, lo voy a poner aquí. Está ahí. Ahora sí puedo yo dibujar una altura, si me deja. Entonces la altura, esta es la altura que tengo que calcular. ¿Vale? Bien, si tengo esa altura, pues ya puedo calcular todo el área. Vale, ahora, como tengo los tres lados, ¿vale?, puedo aplicar el teorema del coseno. Y con el teorema del coseno puedo calcular, por ejemplo, necesitaría calcular este ángulo de aquí. Si consigo calcular ese ángulo alfa, entonces tengo una hipotenusa. Fijaros que se forma un triángulo rectángulo. Tengo una hipotenusa, tengo el ángulo. Pues entonces puedo calcular h. Y con h ya puedo calcular el área de toda esa zona, de ese triángulo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular alfa con el teorema del coseno. El teorema del coseno me dice que 190 al cuadrado es igual a un lado al otro lado al cuadrado más 260 al cuadrado menos 2 por 310 por 260
por el coseno de alfa. ¿Vale? De aquí puedo calcular el coseno de alfa. Entonces, esto sería, traspongo términos, dos por 310 por 260 coseno de alfa. Bien, yo puedo hacer cálculos o puedo directamente, fijaros que todo esto pasa dividiendo, ¿vale? Porque lo voy a hacer de un golpe con la calculadora. Es decir, que el coseno de alfa va a ser, todo esto se lo voy a meter a la calculadora de golpe. 310 al cuadrado menos 260 grados. Vale, perdón, 260 cuadrados. Dividido entre menos 2 por 310 por 260. Todo esto se lo voy a meter a la calculadora de golpe. Y eso me da, a ver, 190 al cuadrado menos 310 al cuadrado menos 260 al cuadrado. A ver, 190 al cuadrado menos 210 menos 260 partido menos 2 por 310 por 260. Bueno, pues eso me sale 0,7915 63, y con eso voy a calcular alfa. A ver, voy a seguir por aquí. Alfa, sigo por aquí. Alfa es igual al arco coseno de este número. A ver si puedo copiarlo. Este número, vamos a ver si puedo copiarlo. Uy. Ahora. Vamos a copiar. Bueno, total. Al final pues no. Bueno, pues eso sale. Vamos a ver. Eso va a salir. El arco coseno (37 grados) 40 minutos 5 segundos. Vale. Bien. Vale. Bueno, pues H la podemos calcular ya con ese ángulo. Seno de alfa es igual a H partido 310. O lo mismo, o lo que es lo mismo, H igual a 310 por el seno de alfa. Y esto me sale 310 por el seno. Eso me sale 189. Vale. 189
44,437 me da, 437, voy a poner metros. Bien, por tanto, ya puedo finalmente calcular el área. Área igual base por altura. Por fin, área igual a base 260 metros por altura 189,437 metros partido 2. Vale, y esto da un total de 260 por 189. Bueno, pues eso da un área de esa parte de la ciudad de 24.626,81 metros cuadrados. ¿Vale? 24.626,81 metros cuadrados. Bien.